tema muy interesante, pero es un tema eminentemente, digamos, constitucional. Y aquí estamos dando algunas pinceladas sobre el tema, pero es importante que nos detengamos brevemente en el caso nuestro. Si hablamos de nuestra constitución, por su forma, es una constitución escrita. Eso sí, tengámoslo muy, muy claro, independientemente que surja alguna pregunta por ahí, pero no es el objeto. Lo importante es que sepamos, que tengamos claro que por su forma puede ser escrita o no. En el caso nuestro, obviamente, es escrita. Pero más me interesa, el hecho de que sea escrita ya lo sabemos y es una cuestión que hasta cierto punto es de sentido común en nuestro medio, ¿verdad? Pero por por su procedimiento de reforma, sí es importante que nos detengamos un poco, porque acá sí hay una subdivisión. Por su procedimiento de reforma, pueden ser rígidas o flexibles. ¿Qué quiere decir una constitución rígida? Que requiere un proceso especial muy complejo, distinto a las leyes ordinarias para su reforma, mientras que las flexibles se modifican mediante el mismo procedimiento que una ley ordinaria. En el caso nuestro, puede interpretarse que no solo es rígida y flexible, sino que puede interpretarse que tiene la característica de mixta, porque hay normas que son pétreas que no son modificables y hay normas que sí son modificables. Evidentemente, nosotros para entrar a un proceso de reforma, yo creo que nos faltan años luz, porque todo el mundo le tiene miedo a la reforma. Y lo simpático es que decimos aquí en Guatemala, no es el momento oportuno, no es el momento político. Como decía María Luis García, por el amor de Dios, ¿cuándo va a ser el momento oportuno? Nunca va a llegar, nunca vamos a tener, digamos, un momento de solaz esparcimiento, porque los cambios operan de acuerdo a coyunturas y a necesidades del país. Lo que sucede es que como somos un país extremadamente conservador, recibimos palo y aquí no pasa nada. Entonces, sin embargo, sí hay algunos temas que ameritan una revisión constitucional. Y en serio, la mayoría, algunos dicen, no, no es el momento, no se puede, no se debe, pero cuando hablamos de rígida y flexible, los mecanismos sí existen en la Constitución, ¿verdad? La reforma en nuestro medio puede ser o a través de la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual puede funcionar perfectamente estando en plena vigencia el Congreso. No es cuestión de decir que una Asamblea Nacional Constituyente viene digamos, a el excluir al Congreso. No, nuestro sistema lo permite, ¿verdad? Que hay interpretaciones distintas, sí, porque algunos creen que una nueva Asamblea Nacional Constituyente vendría solo a reformar los artículos que son considerados reformables. Eh, Otros interpretan que es un poder pleno y que tendría las capacidades máximas que una asamblea como poder originario representa. Sin embargo,
hay reformas que esta Constitución necesita y que perfectamente se pueden resolver por medio del Congreso. De hecho, la Constitución establece esos mecanismos. Evidentemente, aquí estamos hablando de no tocar los artículos pétreos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de reformar algunos artículos que son susceptibles de reforma y que perfectamente se puede hacer a través del Congreso. Ya el procedimiento es distinto, la mayoría calificada y los detalles que se requieren, pero el mismo Congreso puede provocar reformas. Pero lamentablemente creo que nos faltan algunos años luz para que haya ese liderazgo. Dos cosas, liderazgo y voluntad política para provocar cambios en función de los intereses del Estado, no de sectores, ¿verdad? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la reforma al tema de la justicia, que ese es un tema que obviamente es importantísimo, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Sin embargo, en forma personal, si les digo esto es a título personal, veo más importante la necesidad de una reforma política que una reforma a la justicia, porque la justicia tiene su esquema. Existen las cortes, existen, digamos, los diferentes juzgados, y hay todo un sistema que es cuestión, digamos, de hacerlo viable. Pero la reforma política sí es dramática, ¿verdad? Porque de ahí dependen, es como la madre de la reforma, ¿verdad? Las demás se desprenden. Evidentemente hay ejemplos extraños o complejos, ¿verdad? Que podemos tomar en cuenta y que acá sin entrar al tema de la globalización del derecho, eh, ¿tienen ustedes conocimiento de una reforma que acaba de darse en la hermana República de El Salvador? Buenas tardes, Lick. Buenas No tardes. sé si, eh, no sé si es de lo que Nayib Bukele ya dejó como ley de los menores de edad, que si cometen algún crimen, pues se les va a dar cadena perpetua, aunque sean menores de edad. Eso es lo que está más relevante ahorita en El Salvador. Sí, es No sé correcto. si se refería a eso, Lick. Sí, sí. Evidentemente no, digamos, no conocemos exactamente los contextos de cada país y no necesariamente vamos a entrar a criticar lo resuelto por ellos. Únicamente les manifiesto que llevan un proceso tan rápido y tan expreso que, imagínense, a inicios de año ya propician una reforma constitucional. Creo que el tema sí es un tema que no alcanzaría una conferencia o un congreso, porque eh, sabemos que la norma máxima es la Constitución y lo que la norma máxima diga, asimismo se van a adecuar las leyes ordinarias. Hay temas que sí son atendibles y hay temas que son discutibles. Darle una categoría a un menor de 12 años o de 12 años como un adulto, hay que invitar a psiquiatras y a psicólogos o a neurólogos para que le expliquen a uno y que lo hagan entender la diferencia entre la formación del cerebro, las capacidades volitivas de una persona a esa edad versus un mayor de edad. Eh, Creo que ese sí es un tema
que es objeto de necesidad de mucho análisis, porque el contexto no cabe duda que es evitar la violencia, salir al paso para que los jóvenes ni siquiera piensen en delinquir. No cabe duda que va un tanto la orientación hacia ahí, pero hablar de que a una persona de 12 años que cometa un ilícito, para empezar, internacionalmente no son imputables. Para empezar, de eso, al probarle o tipificarle determinados delitos, resolver una sentencia con una pena que va más allá de la pena de muerte, porque sería dejarlo permanentemente en prisión, sí es un tema que amerita un tremendo análisis, ¿verdad? Y cuando yo hablo de reformas, tampoco voy a los extremos, ¿verdad? Pero sí hay cosas que tienen que revisarse. Diferente es, por ejemplo, en nuestro medio, eh, el tema de obtener una licencia de aportación de arma. Si bien es principio, digamos, es norma constitucional el ejercer dicho derecho, se requiere tener mayor de 25 años para poder portarla, poder contar con licencia. ¿Qué quiere decir eso? No es que se esté violando el derecho humano de la persona que ya ejerce sus capacidades volitivas o de ejercicio a partir de los 18 años. No. El propósito o la filosofía de la ley va orientada a que para hacer uso de un arma hay que ser una persona levemente madura, consciente de la responsabilidad que eso implica. Y de esa cuenta tiene sentido que que haya un mínimo de edad para poder portarla, que son 25 años. Alguien diría, no, pues si tiene 18, le están violando su derecho. No, no hay que verlo como una violación al derecho, sino como una actitud cauta en favor de los intereses del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hacer un marco comparativo entre una norma nuestra y una norma fuera del país. Es decir, no se trata de imitar o de copiar o de mantenerse, sino que se trata de ser objetivo en el análisis, coherente, consciente y proyectivo, digamos, a los intereses del país, ¿verdad? Saqué a colación el tema de El Salvador porque sí, no cabe duda que nos llevan años luz en ciertas cosas. Sin embargo, no todo es, digamos, como eh, posible de capturar, de tomar, porque hay que tomar lo que favorezca y lo que se considere de interés para el Estado, ¿verdad? Pero en general, volviendo al tema de la Constitución, la flexibilidad de la misma le permite hacer reformas, pero recuerdo, tiene que haber liderazgo y voluntad política. Si no existen esas dos cosas, esperemos sentados, ¿verdad? Que no se van a las reformas. Nos quejamos de que hay cuestiones incoherentes, pero no asumimos el reto, el rol que nos debiese de corresponder, ¿verdad? Obviamente como población también hay limitaciones para ciertos actos. Sin embargo, sí hay que admitir que somos una sociedad muy conservadora. En otras palabras, somos buena gente, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre el caso de El Salvador?
Licenciado, buena tarde. Yo creo que los cambios que han habido en El Salvador son bien contradictorios y ponemos en primera línea el tema de los derechos humanos, ¿verdad? La violación de los derechos humanos. Muchos dicen, como ustedes no viven aquí, entonces ponen los derechos humanos, pero no se trata de vivir o no vivir. Yo creo que los únicos que pueden dar el punto de vista son los mismos salvadoreños que están en ese territorio y viviendo eh, los cambios, las reformas que han habido. Entonces es, como le digo, contradictorio eso, o puede ser que no sea lo más adecuado en los cambios, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, hay cosas que sí son impactantes, ¿verdad? Una reforma de esa naturaleza difícilmente soporta una discusión jurídica porque una cosa es el bien jurídico tutelado y otra cosa es ir más allá de toda la normativa internacional que históricamente se ha venido conformando, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas que son bastante fuertes, bastante extremas y que yo creo que como país lo importante es como asimilar lo que realmente sea coherente y convenga, ¿verdad? No cabe duda que la filosofía es la que, o sea, el propósito de la misma fue más allá, ¿verdad? Y serán ellos los que la asimilen, pero sí es vinculado a eso con el tema de derechos humanos, es impactante, ¿verdad? Aunque el argumento que ellos dan es que el delincuente no vela por los derechos humanos de su víctima. Y en consecuencia el Estado, dicen ellos, ¿por qué va a velar por los derechos humanos del victimario? Esa es un poco la lógica que manejan y que en cierto momento tiene sentido. Pero de eso a generalizar, complicadísimo. Imagínense que alguien vea a su hijo de 13 años con una condena, digamos, a perpetuidad. Pues yo siento que va más allá de lo frustrante, va, pero bueno, será en otro estadio que se hable de este tema. Así es que, partiendo de los dos elementos previos, que sería el tema de Juan Sin Tierra, que es el origen de la expresión denominada Carta Magna, surge en 1215 en Inglaterra, y que mi observación y mi sugerencia es no confundir Carta Magna con Constitución. Si algún magistrado de la Corte de Constitucionalidad dice que la Carta Magna es sinónimo, pues él tendrá su propia definición y por algo está ahí, pero la realidad es que no es así, ¿verdad? Pueden consultarlo con doctrinarios, con la historia, y las cosas hay que decirlas como son, no como quieren que sean. Y en cuanto a la Constitución nuestra, es escrita y es flexible, ¿verdad? Porque hay artículos no reformables y evidentemente artículos que son reformables, ¿verdad? Ya el procedimiento es cuestión de estudiarlo. Está en la parte final de la Constitución, los procedimientos a seguir, tanto en una reforma ordinaria como una reforma constitucional. En relación al derecho y al neoconstitucionalismo, la tesis neoconstitucionalista es que cualquier decisión jurídica, y en particular la decisión judicial, está justificada si deriva, en última instancia, de una norma moral. Un sistema de normas es si y solo si hay funcionarios que, desde el punto de vista interno, acepten, es decir, creen que es moralmente justo.
Hacia ahí va orientado el neoconstitucionalismo. Se refiere a los cambios en el ámbito jurídico. ¿Y eso qué implica? Cambio estructural, la constitución del derecho, y cambio doctrinal, la afirmación del neoconstitucionalismo. Lo que, en otras palabras, podemos, digamos, resumir, es que el neoconstitucionalismo lo que pretende es que el sistema de normas ordinarias obedezcan a la aplicación de los derechos humanos, a la moral, ¿verdad? Por eso es que ustedes se dan cuenta que en muchas resoluciones, especialmente de la Corte de Constitucionalidad, no solo, digamos, se queda con lo expresado en la norma, sino que interpreta su exégesis, o sea, su origen, y lo interpreta de tal manera que le da sentido a la norma, porque implica el tema de derechos humanos o la aplicación moral de la ley, ¿verdad? El neoconstitucionalismo contemporáneo es una doctrina que, según sus partidarios, surge justamente en conexión con el desarrollo del proceso de constitucionalización del derecho y que pretende superar y, en un sentido, suplantar bien al positivismo jurídico, bien al justnaturalismo. ¿Quién me puede decir la diferencia entre la aplicación del principio justpositivista versus justnaturalismo? No es que quiera decir esto que el neoconstitucionalismo está sobre el bien y el mal, no, pero sí nos deja una reflexión acá muy interesante. Lick, ¿Cuál es la una diferencia? pregunta. Usted dijo Dígame. cuál era la diferencia entre el use positivista y el use naturalista, ¿verdad? Ujú. Pues a grosso modo, según lo que entiendo, ambas son esferas diferentes, mientras que el use naturalista considera que digamos, los derechos son inherentes y se tienen simplemente por ser humano. El use positivista considera que el derecho es nada más aquello que se ha creado digamos, no adopta no cree que exista el jus naturalista, mientras que el jus naturalista acepta que existe también otra esfera que es el positivista. El positivista niega que exista el jus naturalista. Sí, efectivamente, el naturalismo es un poco más como, a pesar de que tiene antecedentes mayúsculos, eh, acepta la convivencia en alguna medida entre la aplicación del dispositivismo y el naturalismo, o sea, lo combina en alguna medida, mientras que el dispositivismo se refiere a lo fáctico, se refiere exclusivamente a que la norma, si está en ley, existe, ¿verdad? Y si no está en ley, no existe, ¿verdad? Entonces, acá lo que dice es que va más allá de ambos, o sea, esto es lo interesante, ¿verdad? Pero no es que quiera suplantar, sino que la idea es aplicar o darle sentido a la normativa de derechos humanos dentro del marco ordinario. Por ello dice, el constitucionalismo ha sido fundamentalmente una ideología dirigida a la limitación del poder y la defensa de una esfera de libertades naturales o de derechos
fundamentales. Y cuando dice limitación del poder, que evidentemente esta es la función de la ley, pues, ¿verdad? La ley, la misma Constitución nos establece que el funcionario puede hacer lo que la ley le indica, mientras que el particular hace lo que la ley no prohíbe. Entonces, la Constitución obviamente es un marco que limita el poder, ¿verdad? Y en este caso, pues lo que privilegia es la aplicación de los derechos humanos. Otro elemento de cómo se puede apreciar el neoconstitucionalismo es bajo el punto de vista teórico. Y el punto de vista teórico, haciendo un supremo resumen acá de los doctrinarios, nos indican que en el caso de Paolo Comanducci, nos dice que adopta a veces, dice, como objeto de investigación lo que he definido como el modelo descriptivo de la Constitución como norma. Y otras veces, por el contrario, el modelo axiológico de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia acá cuando nos dice ver la Constitución como norma o ver el modelo axiológico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se desprende de esta, digamos, apreciación? Es importante que participemos porque es el objetivo, ¿eh? O sea, no se hacen preguntas en función de ver si se sabe o no se sabe, sino que es importante participar, ¿ya? Miren qué pena, por ejemplo, que se va a pasar lista, y hay 104 compañeros, y somos 300 y fracción, o sea que no es justo, ¿verdad? De que no se conecten porque después, a pesar de que ha sido muy favorable a los exámenes o el método que se está aplicando, después muchas veces hay comentarios como quien dice, eso no lo vimos en clase. Pero sí, perdón, compañera o compañero. Muchas gracias, licenciado. Yo creería cuando usted dice que por ejemplo, si uno lo toma como norma o como axiológico, entiendo que si es únicamente como norma, pues es algo que nos obliga a actuar de determinada manera con límites, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista axiológico, yo comprendo que se refiere, por ejemplo, a que pues se busca el bien común, se busca aplicar la justicia, se busca que sea de bienestar social, ¿verdad? Que nos favorezca a todos. O sea, así es como yo lo comprendo. No sé si estoy mal ahí. No, está bien. Porque cuando nos dice acá la apreciación que es como norma, en otras palabras, quiere decir que la Constitución está conformada por normas y que son normas que se tienen que respetar, no están pintadas, ¿no? Entonces, obviamente no están escritas en piedra, pero cuando se habla de que hay que ver a la Constitución con el carácter normativo, quiere decir que es una norma de carácter imperativa que se debe de cumplir y que los funcionarios y los servidores y la población en general sencillamente debemos cumplirla. A eso se refiere, digamos, cuando vemos la Constitución como norma. Mientras que si la vemos bajo el punto de vista axiológico, nos quedamos en función de los fines o lo que pretende, que en algún momento puede o no puede cumplirse. Entonces, acá lo importante es que nosotros como profesionales del derecho debemos ser los primeros defensores de la Constitución y no verla como un simple librito que está ahí en alguna esquina o que eventualmente se aplica. No, es nuestra norma máxima y que, por cierto, nuestra Constitución, a pesar de que yo, por ejemplo,
opino de forma personal que sí hay temas que ameritan reforma. No quiere decir que tengamos una mala constitución. Es más, tenemos una muy buena constitución, que es perfectible, que es mejorable, efectivamente, pero como constitución es muy buena. Es una constitución muy humanista, muy futurista en algunos temas, pero evidentemente la vida es dinámica. Y eso es el derecho. Por otra parte, podemos ver al neoconstitucionalismo como un aspecto ideológico. Y acá se dice que el neoconstitucionalismo ideológico no se limita, por tanto, a describir los logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna por su defensa y ampliación. Es decir, si lo vemos bajo el punto de vista ideológico, la idea es ir avanzando cada vez más, ¿verdad?, en los cambios que se requieren. Todavía más, dice, destaca la exigencia de que las actividades del legislativo o judicial estén directamente encaminadas a la concreción, la actuación y la garantía de los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Y por eso ellos afirman que se debe obedecer el derecho por razones morales, porque lo ven bajo el punto de vista ideológico, ¿verdad? Son diferentes aristas de cómo, digamos, ir asimilando el neoconstitucionalismo. Por último, es importante también mencionar el aspecto metodológico. Y este aspecto, siempre hablando del neoconstitucionalismo, sostiene que los sistemas jurídicos constitucionalizados, donde los principios constitucionales y los derechos fundamentales constituirían un puente entre el derecho y la moral. Si se dan cuenta, la moral va atada al neoconstitucionalismo. Por eso hay muchas cosas que en las mismas sentencias de la Corte, la interpretación a veces es tan extensiva que privilegia lo moral. Por ejemplo, recientemente nos enteramos de la resolución de un amparo derivado de las comisiones de postulación. Ustedes vieron la publicación de la nómina que envió la comisión de postulación al presidente. Y días después surge una orden de la Corte en el sentido de que le daba horas al presidente para que retornara los expedientes a la comisión. Y a la comisión también le daba horas para que revisara la tabla de calificación. Al final tenía que darle cumplimiento porque era una orden máxima y de esa cuenta hubo una pequeña modificación a la nómina. Al final solo fue una profesional del derecho que fue la agraviada, digamos, ya estaba nombrada, no nombrada, sino que estaba propuesta y hubo cambios en la tabla. ¿Por qué? Porque trataron de privilegiar aspectos de conducta o aspectos, digamos, de idoneidad que van atados a la moral. Estos son algunas aristas que podríamos, digamos, interpretarlas. Algunos la van a interpretar como enfoque político, pero si uno profundiza en los argumentos, conlleva mucho el aspecto moral, ¿verdad? Entonces, porque la idea es, siempre se ha criticado que
que no se nombra a las personas más idóneas, sino que se nombra a veces o se califica a los expedientes, no a las personas. Y cuando hacemos ese tipo de comparación, evidentemente estamos vinculando la moral, la ética y la norma, ¿verdad? Así es que a grandes rasgos, eso es lo que pretende el neoconstitucionalismo. Por supuesto que hablar de dicho tema no es objeto de una clase, eso puede ser objeto es parte de una maestría, de un doctorado, porque es un tema de actualidad y que va a seguir, digamos, en el ambiente, porque viene como a obligarnos no solo a actualizarnos, sino a modernizarnos en la normativa respectiva, ¿verdad? Me gustaría escuchar algunas opiniones al respecto. Bueno, licenciado, fíjese que yo con relación a ese tema en específico vi que esta resolución de la CC fue casi que de manera estratégica porque ya anteriormente, o sea, antes que ese amparo, o sea, se había presentado ya otra acción de amparo en un juzgado que estaba por resolver, entiendo yo, a favor de el ministro de Gobernación para que pudiera participar como, o sea, digamos que pudiera avalar su ejercicio en la judicatura como, digamos, como principal requisito que le permitía ser parte de esa lista para fiscal general. Pero al interponer, o sea, al presentar o al resolver la Corte de Constitucionalidad esa acción de amparo, lo que hace es prácticamente votar esa otra acción, ¿verdad? Que estaba en el juzgado y descalificarlo o dejarlo completamente afuera de la lista, que era lo que ya se prevía, o sea, que era lo que iba a ocurrir. Entonces, pues como usted dice, ¿verdad? O sea, hay muchas opiniones encontradas aquí, mucha gente que opina que sí, otras personas que opinan que no, pero sí se percibió, o al menos yo así lo veo, que fue como que de manera estratégica por parte de la Corte de Constitucionalidad de emitir esta su resolución, ya que así que en último momento, ¿verdad? Porque ha tenido cantidad de recursos, pero qué casualidad que este fue el que resolvió, ¿verdad? Entonces, bueno, son ahí sí que como bien usted decía, ¿verdad? Es una máxima autoridad y pues es una orden y se ejecuta nada más, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Fíjese que en ese tema, sí, lamentablemente fue una resolución que fue el conocimiento 2 o 3 días después de que ya habían enviado la nómina. Entonces, lamentable que se haya esperado hasta, hasta ese día para resolver, pero independientemente de ello, sí no nos perdamos de vista que las comisiones han sido muy cuestionadas. Sin embargo, en este particular, previo a inclinarnos por un sí o un no, es importante profundizar un poco en los requisitos para participar. Y sí parece muy cuestionable evitar o no darle, digamos, el valor a la actividad profesional de un juez, no equipararlo a la gestión o a la actividad de un abogado. No obstante que para ser juez hay que ser abogado, ¿verdad? Parece un contrasentido, pero no lo es al final. ¿Por qué? Porque en primer lugar la Constitución establece y las leyes específicas establecen los requisitos para ser fiscal. Y en este caso, si bien se equipara
la figura del fiscal a un magistrado de la Corte Suprema, se requieren por lo menos 10 años de ejercicio como abogado o haber sido magistrado. De manera que un juez no es igual que magistrado, aunque tenga 30 años de ser juez, por una parte. Y por otra parte, la figura del abogado lo que le da es una actitud versátil, porque se conocen diferentes formas del derecho, mientras que un juez se concreta a la materia. Por ejemplo, un juez que se dedique a lo laboral regularmente no le interesa el derecho penal, tampoco el civil, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que los constituyentes en algún momento tuvieron alguna interpretación en el sentido de que hay diferencia entre, entre la experiencia de un abogado en, digamos, en litigar, en su ejercicio profesional, mientras que un juez se dedica a su propia materia. Y aparte de ello, en los requisitos había un requisito que había que estar inscrito, registrado en la Corte Suprema de Justicia como abogado. Ahí me confunde un poco qué pasó en este caso concreto, porque un juez con tanta experiencia, sí, pareció un poco extraño que no tenía, digamos, el registro consecuente con los años de ser abogado. Es posible que cuando se graduó no exigían ese requisito, porque yo recuerdo que cuando uno lo juramentan, uno queda inscrito como tal, pero bueno. Así es que hay varias cosas que se pueden desprender del tema y que obviamente eso da para diferentes interpretaciones, ¿verdad? Pero esperamos que la respuesta al final pues sea la más adecuada para el país, ¿verdad? Y como segundo punto de fondo, es importante que hablemos de la globalización y el derecho. ¿Qué les viene a la mente cuando hablan de globalización? Todo lo relativo a nivel mundial, licenciado. A nivel mundial. ¿Alguien más? Derecho internacional, Lic. Todo lo relacionado con lo internacional. Quizá manejar las mismas teorías o no sé, o filosofía del derecho, que sea lo mismo lo que se aplique aquí que en El Salvador y en otros países, digamos. Sí, es parte de la globalización, sí. Tal Pues vez también procesos sociales y culturales a nivel mundial, nacional, regional. Relación entre estados, licenciado. Sí, todo, todo está vinculado. La relación entre estados, hablar del bilateralismo o del multilateralismo. Por ejemplo, en este momento el Consejo de Seguridad está analizando, digamos, cómo darle seguimiento a sus resoluciones o cómo seguir abordando los temas, porque uno de los países principales dentro del Consejo
es Estados Unidos. Pero en este momento Estados Unidos, su actitud es, aquí yo soy el que mando y o se adaptan o se adaptan. Eso no es globalización. Eso es regresar a la monarquía. Pero sí, la globalización implica obviamente una interrelación entre los países, ¿va? Entre las normativas, ¿no? De manera que la globalización y el derecho se internacionalizan de manera muy compleja, impactando significativamente la forma en que se crea, aplica y entiende el derecho en el mundo. Por ejemplo, en este momento, si no me equivoco, Qatar están a un paso de salirse de la OPEP, que es la organización, digamos, que regula todo el tema del petróleo, ¿verdad? Esa es parte de la globalización y que en su momento tiene incidencias. Por ejemplo, en este momento, esta guerra absolutamente innecesaria que se ha generado con Irán, las consecuencias son nefastas pues, para el mundo, ¿verdad? Porque se habla de que en el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo. Pero ¿será que el país que no depende de ese petróleo no tiene efectos financieros como tal? Porque una cosa sería, por ejemplo, hay un impacto del 20%. Entonces la economía se mueve con un incremento del 20%. En la práctica no es así. Aunque, digamos, nosotros no tengamos un desabastecimiento, sí estamos sufriendo las consecuencias de los precios altos. Y esos precios altos van a tener incidencia en la vida en general, no solo hablando de la canasta básica, en general, ¿verdad? Con el agravante de que cuando los precios suben, pues no es como la ley de la gravedad, ¿no? Todo lo que sube baja, ¿no? Aquí se mantiene, ¿verdad? Entonces sí es complejo, ¿verdad? La globalización con su creciente integración económica, política, social y cultural desafía los límites tradicionales de la soberanía estatal y aplicación de normas jurídicas nacionales. ¿A qué se refiere cuando desafía la soberanía estatal? Cuando no se respeta esta, licenciada, cuando otro país se invade o se entromete o, bueno, hay cantidad de detalles con relación a eso, pero ¿a eso se refiere? Sí, es que teóricamente A la autonomía que tiene un soberanía, Estado. no, diferente autonomía, diferente es entre autonomía y soberanía, pero sí se refiere a eso, como dice la compañera, la intromisión. Lo que sucede es que tradicionalmente nosotros sí hemos sido, digamos, muy, muy seguidores de, de las teorías soberanas y creemos que como somos Estado, somos soberanos, ¿verdad? Que hacemos lo que consideramos oportuno. Cuando se habla de la globalización, no es así, ¿verdad? Y cuando se refiere a que erosiona a la soberanía es porque va más allá, ¿verdad? De la soberanía. Digamos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, cuando el país firma un convenio como tal, ya se vuelve parte de las leyes internas. Entonces, hay temas que socavan un poco o que erosionan un poco el concepto tradicional de soberanía. ¿Por qué?
porque ya la soberanía es muy relativa, ¿verdad? Es más, las fronteras, en el fondo, a veces son no necesariamente impasables, ¿no? O que son permanentes. A eso se refiere, que desafía los límites tradicionales de la soberanía estatal. Ya no nos podemos quedar en lo clásico, porque la globalización del derecho incorpora otros aspectos que van más allá. Podemos decir que es en función del modernismo, sí. Podemos decir que es en función de los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la figura que exige, por ejemplo, que para autorizar la explotación minera se requiere la opinión de la población? ¿Dónde está regulado esa normativa? Ah, es una consulta, está en la Constitución. No, pero hay una norma ordinaria específica. Mm, ¿De los pueblos indígenas, licenciado? ¿Cómo se denomina esa ley? ¿Cómo se identifica? No es la ley de extracción De la OIT. no, de recursos naturales, no. Es el convenio 169. Convenio 169 de la OIT. Entonces, Sí, convenio 169 de la OIT. esa es una normativa que viene a exigirle al Estado que hayan consultas populares previo a, ¿verdad? Alguien diría, pero si el Estado es, digamos, es autónomo en sus resoluciones, en sus decisiones. Sin embargo, esa es una normativa que fue adoptada y como tal no debemos eludirla en su aplicación, ¿verdad? A eso se refiere cuando habla de que desafía los límites tradicionales. Ejemplo, y así pueden haber muchísimos, ¿verdad? Pero lo que es importante tener claro es que la soberanía no es algo, digamos, sólido o tradicional como siempre lo hemos pensado. No solo por la porosidad de las fronteras y una serie de aspectos que se dan, sino que hay cosas que van perdiendo cierta vigencia por la misma dinámica que el derecho implica, ¿verdad? Impacto de la globalización en el derecho. Aquí sí hay 4 aspectos que es importantísimo, digamos, tenerlos lo más claro posible. Por ejemplo, el desafío a la soberanía ha erosionado la autoridad tradicional. Este es un impacto que hablábamos hace unos minutos, que es parte de la globalización, el desafío a la soberanía. 2, la creación del derecho internacional. ¿Qué implica eso? Creación de tratados, tribunales internacionales, etcétera. ¿Qué implica un tribunal internacional? Que si, por ejemplo, nos sometemos al arbitraje, y muchas veces el Estado ha perdido los procesos. A eso se refiere cuando habla de la erosión a la soberanía, porque hay normativas que se vienen aplicando internacionalmente y que anteriormente no se aplicaban. Pero es parte del cambio, es parte de la globalización, ¿verdad? Del derecho, ¿verdad? No solo de la economía, ¿verdad? 3, derechos humanos. La globalización ha impulsado la promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional. De hecho, ¿cuántas generaciones hay actualmente en derechos humanos? 4, licenciado. 4, ¿verdad? Efectivamente, Bueno, ha sido... en sí, la cuarta, yo soy especialista en derechos humanos, y la cuarta aún no está como a nivel internacional muy establecida.
Sin embargo, los que más se manejan son la primera, segunda y tercera generación. Pero los derechos culturales son parte de, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, ahora creo que, perdón, creo que acá en Guatemala se le da un poco más visibilidad a ese tema a través del Ministerio de Cultura y Deportes, porque anteriormente creo que dos representantes, digamos, dos presidentes atrás, no se veía tan visible la cultura a nivel nacional e sí, internacional. sí, sí. Efectivamente así es, sí. Es parte de la innovación y parte de la incorporación que se va dando, ¿verdad? Un cuarto aspecto incluye o se refiere a los ajustes en las leyes nacionales, porque el hablar de globalización del derecho es ir actualizándose con normativa internacional. Entonces, obliga a que las leyes se ajusten. Por ejemplo, en este momento se habla de la necesidad de hacer una reforma a la ley de lavado de activos. Ese es quizás el ejemplo más concreto o más reciente que se está dando, porque hay instancias internacionales en materia financiera que exigen entre comillas, ¿verdad? La moralización en la parte financiera o la transparencia, entre comillas, pero hay una gran discusión en este momento en el Congreso sobre una reforma o modificaciones muy de fondo a dicha ley y que son exigencias de entidades internacionales en beneficio supuestamente del país, pero que es parte de la necesidad de los ajustes a las leyes nacionales. Esto no es algo fumado, no es algo, digamos, inventado, sino que es parte de la incorporación en la necesidad de modernizar nuestro sistema jurídico. Sí, yo creo también ahí, licenciado, que más que hacer como cambios, creo que la influencia en el derecho interno debería ser como adaptarse a los estándares globales, porque dentro de lo que ustedes están hablando ahorita, de lavado de dinero, entre lo que es el comercio, el ambiente y la tecnología, ahí podría también aplicarse a la cuarta generación. Pero sin embargo, acá en el país no se logra hacer como creo que todo lo hacen a su conveniencia, ¿no? O sea, empezando por el Congreso, cuando hacen sus reformas, lo hacen creo que a consideración realmente de las grandes empresas que se manejan y de los monopolios que se manejan acá en Guatemala. Y en sí, realmente es un tema bastante complicado. Creo que también se ve reflejado ahorita con todos los ataques cibernéticos que se están realizando a nivel nacional, que pues no se había escuchado, bueno, internacionalmente pues siempre ha estado, pero digamos acá en Guatemala no se había escuchado de esos ataques cibernéticos, ¿verdad? Sí, es parte definitivamente, el tema en ese sentido es complejo porque hay un conservadurismo muy fuerte en el país, ¿va? Es parte de la naturaleza de nuestro querido Estado. Para concluir, los Estados-nación deben adoptar sus leyes para enfrentar los desafíos de la globalización, como la regulación de mercados financieros, la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la delincuencia transnacional. Que por cierto aquí no hay delincuencia, ¿va? Pero sí en la teoría sí se habla de delincuencia. En resumen, la globalización ha transformado el panorama legal, desafiando los límites tradicionales del derecho y generando nuevos desafíos y oportunidades para la creación, aplicación y comprensión del derecho en el mundo globalizado. Esa es parte del resumen que podríamos decir de lo que implica los límites tradicionales del derecho, generando nuevos desafíos, ¿verdad? Y final, los temas afines a la globalización del derecho, podríamos decir que existe una necesidad de especialización
más conocimiento de tratados, los mercados se están globalizando, como por ejemplo arbitrajes, conflictos, técnico en sistemas, cultura, conocimiento de leyes internacionales, manejo de proyectos multidisciplinarios y especialmente el derecho comparado. Como pueden ver, son temas de mucho interés para el profesional del derecho y que esto es parte de la filosofía, es parte de la filosofía del derecho y por eso es tan fascinante el mundo del derecho, ¿no? Creo que la carrera que escogimos para obtener conocimientos es infinita, como dice el amigo de Toy Story, ¿verdad? Hacia el infinito y más allá. Así es que invitados a profundizar en estos temas y a irse preparando ya para sacar 100 puntos en el examen final, porque como podemos ver, la mayoría ya está bastante tranquilo, ¿no? Con esta clase, porque este último examen vino a dar otras connotaciones, ¿verdad? Porque no se esperaba que fuese virtual. Hubo algunas limitaciones, pero afortunadamente se han ido superando y lo importante es aprender y que nos incorporemos al mundo de las ideas, al mundo del derecho y cada día tratemos de ser mejores ciudadanos, mejores abogadas y abogados. Nos quedamos por ahí. Un gusto en compartir con ustedes y que tengan una excelente noche. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche, Gracias, licenciado. Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias. Feliz noche, Lick.